Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Generación Minerva. Yo soy Eva Díaz y hoy hablaremos sobre la conmemoración del 30 de julio. Es por eso que me acompaña el licenciado Rodrigo Toledo, quien es docente hora clase de la carrera de Historia de la Universidad de El Salvador. Bienvenido, licenciado. Eva, muchas gracias por la invitación. De primera cuenta quiero agradecer la apertura de este espacio. Bueno, para iniciar me gustaría que nos comente acerca de los hechos que sucedieron el 30 de julio de 1975. Bien, si nos remontamos en el tiempo, lo que tenemos acá es que en el parqueo de la Facultad de Ciencias y Humanidades en la mañana se empiezan a reunir una diversidad bastante amplia de personas, integrantes de organizaciones estudiantiles de acá de la universidad, gente de los movimientos estudiantiles de secundaria, y personas particulares que se veían atraídas a esta concentración de masas, porque son los 70, es una época que se caracterizó por tener un activismo político bastante amplio entre la población. Bueno, y acerca de lo que pasó esa fecha tan importante que es el 30 de julio, ¿nos podría comentar acerca de la importancia de conmemorar dicha fecha? Sí, en realidad es una fecha bastante importante que en ocasiones a la comunidad universitaria en general se le pasa de largo. Si bien es cierto, las autoridades universitarias siempre tienen la efeméride en la cuestión esta de conmemoración, a la comunidad en general, hablo de los estudiantes, gente de primero, segundo, tercer años, se les olvida. La importancia recae en el hecho de conmemorar estas vidas, en el sacrificio que esta gente tan entregada a sus ideales tuvo que hacer en este evento, porque se estaban manifestando por varias cosas: mejora de condiciones de vida, mejora de del trato en el que el gobierno tenía que tener con la universidad, y en la búsqueda de un contexto mejor, no solo para sí mismos, sino que también para nuestra sociedad en general. Bueno, tengo entendido que usted realizó una investigación, Sí, ¿verdad? ¿Cómo es el tema de la investigación? vaya. Mi tema es el discurso de las organizaciones estudiantiles universitarias, tanto para la Universidad de El Salvador como la Universidad Centroamericana UCA, del 75 a 1980. Sociales, políticas, ocurrieron estos hechos y además de eso, ¿cuál era el contexto en que se desarrollaron? Muy bien, la respuesta es un tanto larga. Vaya, lo que tenemos acá es un común denominador, lo cual es insatisfacción. Tenemos un país con una economía estancada. Tenemos diversas problemáticas sociales: pobreza, falta de empleo, falta de salud, cobertura de educación deficiente. Y lo que impulsa esto es este factor de migración. Tenemos a la gente que migra del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones y de trabajo. Y también tenemos a los desplazados por la guerra que se dio con Honduras. Vaya, esta gente viene a la ciudad con la esperanza de encontrar un trabajo en el mundo de la manufactura, de la industria o de los servicios. Pero todo este fenómeno de la industrialización por sustitución de importaciones ya se está agotando. La economía no crece, las fábricas no aumentan de tamaño, los puestos de trabajo disponibles no son muchos, lo cual nos empieza a generar que toda esta gente quede atrapada en la ciudad porque no pueden regresar a su zona de origen y vaya engrosando este cinturón de pobreza que está alrededor de la capital. Asentamientos irregulares que tienen las características de poseer poca conexión eléctrica, carecer de agua potable, no tener servicio de alcantarillado, no tener escuelas nuevas construidas para atender a la población, y tampoco servicios médicos, porque el Estado no tenía la capacidad monetaria ni la cobertura de trabajadores y trabajadoras que pudiesen atender a esta población. Vaya, lo que tenemos que es en este contexto de insatisfacción y de demandas populares donde entra la universidad. La universidad no es una isla o no es una burbuja que está aislada de nuestra sociedad. Todo el cuerpo estudiantil está compuesto por gente de diversos estratos sociales y la mayoría provenían de estos sectores. Así que estas demandas no eran ajenas, eran sentidas y vividas por los estudiantes de la época, los
lo cual los impulsa a una búsqueda de mejoras, a utilizar esta protesta como una señal de denuncia para hacer público al mundo lo que estaba pasando acá. Y es acá donde también tenemos que aprovechan el contexto. Es en este instante que en El Salvador tenemos dos eventos, la elección de reina de belleza de las fiestas agostinas, pero también tenemos el concurso de Miss Universo. Y aquí es en este momento justo en el cual tenemos a diversas agencias de periodistas establecidas en el país. EFE, Reuters, ACAN y los noticieros estos internacionales que ya se conocen, la BBC, NBC y demás. Todos tienen los ojos puestos acá. Y es donde esta gente dice, vamos a manifestarnos para que se vea la realidad de este país, porque en este entonces tenemos que el gobierno ejecuta un programa de propaganda bastante amplio. Es donde viene este eslogan famoso de que El Salvador es el país de la sonrisa. Y es acá donde esta gente decide marchar. Bueno, con referente a las organizaciones estudiantiles, me gustaría entender mejor la perspectiva que tenían esos estudiantes en ese momento. Referente a su investigación que realizó, ¿nos podría decir cuáles fueron los principales objetivos y demandas que sostuvieron las organizaciones estudiantiles para ese momento? No hay problema. Vaya, lo que tenemos que toda esta gente, tanto del FAU, tanto del UR19, Fuerza, LL y la gente esta del FUR 30 allá en la UCA, a pesar de ser organizaciones distintas que tenían interpretaciones opuestas o que diferían en algunos puntos, lo que buscaban era mejorar el contexto universitario, pedían mayor presupuesto, libertad de cátedra y sobre todo esta postura muy propia de las reformas de Córdoba, la cuestión esta del cogobierno estudiantil, es decir, que el estudiantado tuviese poder e influencia dentro de las decisiones que se tomaban a nivel administrativo dentro de la universidad. Pero además de esta agenda muy propia de la vida universitaria, el estudiantado en este entonces era consciente de las problemáticas sociales. Servían como abanderados para difundir las demandas de algunos sindicatos, de algunos sectores de trabajadores, obreros, construcción, lo que fuese. Y además buscaban que la población por lo menos tuviese un espacio donde reclamar las mejoras de sus condiciones de vida inmediatas. Sí, y hablando de esas organizaciones estudiantiles que obviamente trabajaban en ese momento por crear un cambio en la sociedad, ¿nos podría mencionar qué cambios pudieron haber gracias a eso que hubo el 30 de julio? La pregunta en sí es bastante amplia. En el sentido de cambios, digámoslo que esta gente tuvo un alcance limitado. Es por eso que se están abocando a tener lazos con organizaciones político-militares, porque al realizar la lucha en el campo universitario, pues cambios no hubo muchos. Inclusive después, un año después, interviene la universidad y se crea el CAPUES por parte del gobierno. Es decir, las cosas no mejoraron, en realidad empeoraron desde la perspectiva de estas organizaciones. Dentro del contexto en que realizó su investigación, ¿cuáles fueron los accionarios que hicieron las organizaciones estudiantiles? Bueno, es el accionar que prácticamente se mantiene hasta el día de hoy. Convocatorias populares, difusión de periódicos, difusión de hojas volantes, actos culturales. Aquí podrían ser obras de teatro, ¿cómo se llama? Esta cuestión de conciertos, todo esto lo manejaban. Bueno, ¿y cómo nos puede explicar cómo podemos reflexionar acerca del 30 de julio? Que la verdad es que las organizaciones estudiantiles buscaron pues la verdad en cierto sentido, la justicia y la reparación de las garantías de no repetición en caso de violación de los derechos humanos. Vaya, lo que se puede hacer en el sol de hoy es una búsqueda de diálogo, porque si bien es cierto, se puede caer en un momento de desesperación e incluso de radicalizar la lucha, en ocasiones esto le quita legitimidad. Porque recordémoslo, somos una sociedad bastante fraccionada. Hay gente que ve con esto con buenos ojos y hay otros sectores de que
al mínimo atisbo de radicalización, pues dicen, no, terroristas, no se negocie con ellos y demás. Hay que tener esta sutileza de encontrar esta, ¿cómo decirlo?, negociación o búsqueda de nivelación de demandas. Para ese entonces, ¿nos puede dar su opinión acerca de cómo estas organizaciones estudiantiles buscaron lo que es, pues, luchar por la injusticia y la opresión estatal? Si nos podría dar su opinión, cómo para usted quizás fueron luchas que valieron la pena y que hoy en día pues ha habido algún cambio, o si todavía falta mucho por luchar. Hay cosas por las cuales luchar. Las carencias de la población y las carencias a nivel universitario todavía existen. Vaya, el detalle que no hay peor lucha que la que no se hace. Y es donde está la valía del trabajo de esta gente. Lucharon por hacer saber al pueblo sobre las demandas que se tenían. Pelearon por tratar de mejorar esta cosa, pero recordémoslos, es una lucha desde abajo, no tienen los recursos. Es por eso que desde la perspectiva de hoy se puede decir de qué sirvió la lucha, si se entró en guerra civil y demás, pero ese detalle, eran estudiantes, no tenían los recursos para esto. Pero podemos decir que fue un momento clave para lo que es la política hoy en día y su historia. Para la política de hoy en día tendríamos que ampliar la pregunta un poquito más hacia la cuestión del conflicto de la guerra civil. Pero sí es un punto que puedo considerar un parteaguas, porque acá es donde algunas organizaciones se radicalizan, estrechan sus vínculos con las organizaciones político-militares, y es acá donde algunos dan el salto de la dirigencia estudiantil a la dirigencia político-militar. Bueno, muchas gracias Le realmente agradezco a usted. por la información que nos ha dado. Podemos ver que gracias a su investigación podemos ver lo que se abordó dentro de lo que fue el 30 de julio y saber también conocer sobre los accionarios que realizaron las organizaciones estudiantiles, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eva. No sé si nos quiere compartir algo más para finalizar. No, por el momento esto sería todo. Bueno, muchas gracias por estar ese día en este espacio con nosotros. Esperemos que le haya gustado este espacio y esperamos verlo de nuevo. Muchas gracias. Estaré atento en cualquier invitación futura. Bueno, esto sería todo por el podcast del día de ahora y los esperamos en la siguiente emisión. Adiós.